Gobierno retira nombramiento de Dobra Lucic para la Corte Suprema. Bancadas cuestionan mecanismo de nominación. La Comisión de Economía del Senado comenzó análisis del proyecto de ley que busca regular las responsabilidades ante fraudes por uso de tarjetas de créditos o débito. El presidente del Senado, Jaime Quintana, encabezará este jueves seminario sobre una nueva constitución. También lanzará una plataforma digital de consulta ciudadana por el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a la revisión de noticias. En este miércoles 15 de mayo vamos a revisar lo que sucedió tanto en las comisiones como en la sala de sesiones. Y allí nos detenemos, se lo adelantábamos en los titulares. Sin efecto quedó esta citación especial de la sala del Senado que iba a votar la llegada de Dobra Lucic a la Corte Suprema. El gobierno una hora antes retiró el oficio. Le vamos a preguntar todos los detalles a nuestro periodista Cristian Reyes, quien estuvo allí reporteando en la sala todas las reacciones de los legisladores. Cristian, ¿cómo estás? Nuevamente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Betsabe. Exactamente, tú lo decías, una hora antes, a eso de las 3:15, estaba convocada a las 3:30 esa citación especial. Y en el marco de esta citación especial de la Sala del Senado, en primer término, para ver nombres para el Consejo Fiscal Autónomo, finalmente se da cuenta del oficio y comienza todo tipo de reacciones en la Sala del Senado, a propósito entonces del retiro de parte del Ejecutivo del nombramiento o de la propuesta de nominación para Dobra Lucic para que pudiera ser ministra de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que se dieron toda serie de reacciones dentro de la Sala del Senado, no solamente por la acción del retiro de Dobra Lucic como nominada para la Corte Suprema, sino que también por lo que significó las responsabilidades, podríamos decir, y los tiempos en cuanto al manejo de este tema. Te invito a que revisemos algunas de las intervenciones de la Sala del Senado, precisamente con el tema de las reacciones en la interna entre bancadas de senadores y también el tema de las responsabilidades por finalmente lo que se ha desistido de parte del Ejecutivo de postular este nombre a la Corte Suprema. Porque la información que nosotros tenemos oficial del Ejecutivo es que fueron consultadas todas las bancadas y que no habría habido suficiente acuerdo y por lo tanto yo lo que pediría es que eso se clarificara. Y aquí se faltó a la verdad porque este nombramiento le correspondía, por decirlo así, a la oposición, a la izquierda. Aquí no se sostuvo la palabra, nosotros hemos querido cumplir el acuerdo y esto es grave para el futuro. Yo creo que los antecedentes de la persona que se nomine tienen que ser examinadas exhaustivamente y eso es generar un clima de confianza, de consenso, de acuerdo, de legitimidad, más allá de si el nombre es mío o es tuyo. Porque también aquí hay que hacer una reflexión. Yo creo que el rol de la Comisión de Constitución y del Parlamento tiene que cambiar. No es justo y no es aceptable que la comisión especializada en estas materias no pueda pronunciarse, salvo el cumplimiento de requisitos legales que cualquier postulante los cumple, establecido en el Código Orgánico y la Constitución Política. Es decir, es una formalidad. Claro, el ministro de Gobernanza, Larraín, explicó ante la Sala del Senado que había hecho un sondeo representando al Ejecutivo con las distintas bancadas de senadores a propósito de la decisión finalmente de si estaban o no los votos. Sin embargo, ustedes lo escuchaban también de parte, por ejemplo, el senador Latorre, el senador Navarro, entre otros, dijeron que no habían sido consultados sobre ese respecto e incluso dentro de las mismas bancadas no acusaron recibo de aquellas conversaciones. De este modo, entonces, se ve frustrado el paso a la Suprema de quien se desempeñó hasta abril pasado como titular, recordemos, de la Corte de Apelaciones de Santiago y fue propuesta por el presidente Sebastián Piñera para relevar en su cargo a Milton Huica. Su trayectoria en el Poder Judicial va desde el año 1975 y participación en casos de relevancia e incluso también la participación del pasado 8 de mayo en la Comisión de Constitución, ya donde ya tuvo la oportunidad de aclarar varias de las dudas sobre su nombre, quedarán ya para la historia en cuanto a esta malograda posibilidad de llegar al máximo tribunal de nuestro país. Jaime Quintana, presidente del Senado, y por supuesto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, encabezaron las reacciones fuera de la sala, analizando precisamente lo ocurrido en lo que ustedes acaban de revisar, y en el caso del secretario de Estado, del ministro Larraín, también respecto a que fue la propia aludida, Dobra Lucic, quien les expresó al Ejecutivo la posibilidad entonces ya de desistir de esta nominación. Esta era la propuesta del gobierno. Creo que más allá de lo que se ha dicho, incluso en la sala recientemente, todos debemos sacar lecciones de aquello. Creo que el estándar hoy día para un ministro de la Corte Suprema debe ser el máximo.
y por lo tanto creo que tenemos que elevar justamente esos requisitos. Y yo siento que la próxima nominación, cuando sea la propuesta que haga el Ejecutivo, no solo tiene que haber un chequeo, una conversación no política, porque esto no es una nominación política. Aquí intervienen los tres poderes del Estado sobre la base de nombres que deben reunir los requisitos, pero bajo la lógica de estándares que probablemente en el pasado no estaban. Hemos hablado hoy día con la propia ministra Dobra Luksic, quien me ha manifestado que en vista de la situación ocurrida en el ámbito periodístico y particularmente en la coyuntura de la falta del respaldo suficiente, ella nos ha manifestado que declina su postulación. El presidente del Senado decía que era una situación inédita que no le había tocado vivir en la política, mientras el ministro Larraín, a propósito de precisamente el testimonio que pudieron recoger de la propia involucrada, hablaba de alguna responsabilidad de los medios de comunicación, algo que ya había levantado revuelo, recordemos, en el pasado 8 de mayo en la Comisión de Constitución. Se habló de operadores políticos, se habló de influencias, de responsabilidades y también de los filtros a propósito de este tipo de procedimientos. Sin embargo, la vacante dejada por Milton Huica en el máximo tribunal del país sigue abierta. Es por eso que se le consultó al Ejecutivo qué es lo que viene ahora en cuanto a plazos, si deberá elegir finalmente un nuevo o una nueva nominado o nominada para esta vacante, para que sea vista nuevamente por el Senado, y se mantienen en la lista inicial, recordemos, los nombres de Sergio Mora, Miguel Vázquez, Roberto Contreras y María Repeto, pudiendo sumarse un nuevo juez o una nueva jueza como quinto nombre. Al respecto, el ministro Larraín comentó, como les decía, los plazos y, por su parte, el titular del Senado, Jaime Quintana, hizo una particular autocrítica si tomamos en cuenta precisamente lo que pasó el 8 de mayo en la Comisión de Constitución, donde esa citación precisamente era para ver los antecedentes de Dobra Luksic y poder finalmente determinar si estaba en plenas capacidades para desempeñarse como ministra de la Corte Suprema. Según el presidente del Senado, quizás debieron ser más inquisitivos. Esto acaba de ocurrir, ya les informaremos cuál va a ser el calendario, el cronograma que vamos a seguir, porque ciertamente también queremos revisar la forma como aquí se van a adoptar los acuerdos. No queremos que los acuerdos que se adoptan finalmente se incumplan. Tenemos que hacer una autocrítica, también nosotros como senadores. Creo que en la sesión del pasado miércoles no fuimos todos los rigurosos, todos los inquisitivos que debíamos haber sido respecto de las preguntas y haber despejado ahí todas las dudas. Vamos a quedar a la espera entonces también de lo que sea la confirmación de esta nueva lista que se deberá hacer llegar desde el Poder Judicial, primero al Ejecutivo, para que no, de esa quina o de esa lista que queda se elija a una nueva postulante para ministro de la Corte Suprema y que posteriormente también deberá ser sometido a votación acá en el Senado Betsabe. Seguramente también este caso va a seguir dando reacciones durante los próximos días. Así es, claramente estaremos atentos, Cristian, a la llegada de un nuevo oficio y cómo se va a abordar este nuevo nombramiento tanto en la Comisión de Constitución como en la Sala. Gracias, Cristian, por todo el trabajo de esta jornada. Buenas noches. Seguimos avanzando en otras informaciones. Segunda jornada de la Comisión de Constitución, donde se abordó el proyecto de ley corta de la ley antiterrorista. Estuvieron presentes durante esta jornada representantes del Ministerio Público, la Fiscalía y la Defensoría Penal. Algunas posturas que han tomado los legisladores, preguntas cómo se va a abordar el proceso investigativo, las facultades tanto de las policías como de los carabineros y también la búsqueda de pruebas. Esto y más lo revisamos en el siguiente informe. Segunda jornada donde la Comisión de Constitución analizó la ley corta antiterrorista de artículo único, iniciativa que busca entregar mayores facultades a los fiscales para investigar delitos calificados como terroristas, modificando el artículo 226 bis del Código Procesal Penal. Durante la sesión estuvo presente Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Delitos del Crimen Organizado, de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, además de representantes de la Defensoría Procesal Penal, Carlos Morajano, de la Defensoría Metropolitana Norte. En audiencia se abordaron materias como las medidas de persecución penal, las técnicas de intervención telefónica, definición del delito terrorista, diferenciadas del delito común, especificación de medidas intrusivas, la búsqueda de pruebas, sistema de control. Al respecto, los senadores integrantes de la comisión tuvieron diversas posturas, entre ellas las dudas de otorgarles más facultades a carabineros y a las policías luego de casos como el de Huracán. Obviándose la definición de delito terrorista que está en otro proyecto.
de tal manera que este es un proyecto corto, que esa finalidad nosotros lo estamos discutiendo, no tenemos acuerdo en la Comisión respecto de eso, discrepamos del proyecto del Gobierno, porque entendemos que no es posible tener agentes encubiertos sin antes hacer una reforma profunda de la ley antiterrorista. Bueno, después lo que hemos visto de lo que ha pasado en la Fiscalía, el Ministerio Público y las cosas en la Araucanía, tenemos profunda desconfianza en seguir otorgándole facultades a la policía y al Ministerio Público, porque se trata de instituciones que han cometido todo lo que la opinión pública conoce. La policía frente al terrorismo no puede tener las manos atadas. Le tenemos que dar las facultades para que lo enfrente de una manera eficaz. Algunos dicen que deberíamos irnos más por las cosas preventivas que las cosas que reaccionan. Pero el delito terrorista puede estar en la tentativa, puede estar fraguándose. Y ya eso, el Ministerio Público tiene antecedentes sobre eso y podría ocupar toda esta normativa nueva con herramientas investigativas que le hagan posible poder desarmar a los grupos terroristas. El gobierno tomó la decisión de dividir el proyecto de ley antiterrorista para poder darle una tramitación más rápida, para que las policías y el Ministerio Público cuenten con los elementos investigativos eficaces. El objetivo es permitir la inclusión de distintos métodos investigativos e intrusivos, como los que tiene actualmente la ley de drogas. Vamos a avanzar a la revisión de más informaciones, 20:10, estamos en vivo y en directo. Hoy la Comisión de Economía recibió una serie de invitados para abordar el proyecto en tercer trámite sobre responsabilidades del robo hurto de tarjetas de crédito o débito. Podría ir esta iniciativa a una comisión mixta. ¿Por qué? Lo revisamos en el siguiente informe. La forma de comprar o la transacción de dinero ha ido evolucionando. El uso de tarjetas de crédito o débito en el comercio asociado y las adquisiciones de productos o servicios a través de Internet han ido en aumento. Así lo reflejan las cifras del Banco Central, que muestran que el 40% de las transacciones que hacen los hogares en Chile es con tarjetas. Pero junto con ello también han aumentado los fraudes, la clonación de tarjetas, ataques cibernéticos y uso indebido de claves secretas son cada vez más frecuentes. Según los datos de la Policía de Investigaciones, desde el año 2010 a la fecha, las denuncias de este tipo han aumentado 10 veces, registrándose en el año 2018 más de 6.000 denuncias. En el Congreso Nacional se trabaja en un proyecto que precisamente busca hacerse cargo de esto, la iniciativa que limita la responsabilidad de los usuarios por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas. En caso de uso fraudulento por estos medios de pago, comenzó a ser visto por la Comisión de Economía del Senado. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver es que las indicaciones que llegaron de la Cámara de Diputados tenemos que aprobar o rechazarlas. Hay algunas indicaciones, fundamentalmente entre los artículos 5º y 6º, que hay bastante disparidad y por lo tanto lo más probable es que lleguemos a una comisión mixta. Al final del día necesitamos certeza, necesitamos protección, necesitamos que no existan abusos, que es algo que en Chile se ha instalado como práctica. ¿Cómo lo hacemos? Resguardando. Y la normativa tiene que ser en ese sentido clara, respecto de plazos, responsabilidades, procedimientos. La iniciativa que llegó desde la Cámara de Diputados, con varios cambios que favorecen a los consumidores, establece la responsabilidad total de los emisores por transacciones que se ejecuten posterior a la pérdida de tarjetas de crédito o débito. Obliga a los bancos a restituir el dinero sustraído en un plazo de 7 días hábiles, un tiempo mucho menor si lo comparamos con los actuales, que pueden superar en algunos casos los 30 días. El banco tampoco podrá ofrecer seguros que contengan coberturas que en este proyecto de ley se establecen como obligaciones, entre otros cambios que fueron analizados por los invitados de la Comisión de Economía. Todos coinciden en que es necesario legislar en esta materia, pero también en que debe haber un equilibrio en el proyecto y una responsabilidad compartida. El proyecto, en los términos aprobados por la Cámara de Diputados, en opinión del suscrito, presenta varias deficiencias del punto de vista jurídico que sería conveniente que se analizaran y se resolvieran en esta instancia. Creemos que alcanzar un balance entre las medidas para resguardar la protección del consumidor y las que mitigan el riesgo moral es bien importante, de forma de que se evite producir efectos no deseados
como mayores costos o exclusión financiera. Creemos que hay 2 puntos adicionales de mejora en la versión actual. La primera es ser más explícito respecto a cuáles son las consecuencias que tendría para un usuario no informar con prontitud al emisor sobre operaciones sospechosas. Y segundo, definir un plazo máximo razonable para que los usuarios puedan presentar estos reclamos. El proyecto, hoy día en la redacción, está absolutamente desbalanceado en la gestión de riesgos que esto implica. Nosotros aspiramos a tener medios financieros que estén al alcance de todos, y pensamos que en algún minuto, como decía, tengamos una economía sin billete y moneda. Para que eso pase, todos tenemos que sentirnos parte de la solución. La próxima semana la comisión acordó recibir a consumidores y analizar los cambios hechos en la Cámara de Diputados a este proyecto que aseguran tendrá modificaciones y que será definido en comisión mixta antes de convertirse en ley. 20:15. Ponga atención porque en la jornada de mañana jueves el presidente del Senado, Jaime Quintana, va a encabezar un seminario que abordará una nueva constitución con analistas políticos y también académicos. Durante esa actividad además se va a lanzar una página web de consulta ciudadana. Detalles en la siguiente nota. ¿Necesita Chile una nueva constitución? Ese es el nombre del seminario que mañana jueves 16 de mayo se realizará en la sede de Santiago del Congreso Nacional a las 10 de la mañana. El presidente de la Cámara Alta, el senador Jaime Quintana, encabezará el encuentro organizado en conjunto entre el Senado y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Serán 2 paneles de discusión con integrantes de distintas instituciones políticas y académicas. La idea es reactivar el debate constitucional de forma transversal. Así, en la primera parte debatirán el senador Francisco Buenchumilla, integrante de la Comisión de Constitución del Senado, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Belén Larrondo, y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Luego, el panel de conversación se concentrará en el rol de los congresos a nivel mundial de los procesos de cambio constitucional. Para ello estarán presentes expertos de Italia y España, Marco Olivetti, profesor de la Universidad de Roma, LUMSA, y Josep María Castella, catedrático de la Universidad de Barcelona, junto a la politóloga Claudia Hayes, el abogado Francisco Soto, que lidera el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y también fue parte del Consejo de Observadores del proceso constituyente impulsado por la exmandataria Michelle Bachelet. Se espera que durante el seminario se presente una plataforma digital de consulta ciudadana. Allí se recogerá y comparará la Constitución de 1980 con los temas discutidos en los cabildos abiertos en regiones y en la iniciativa legal sobre nueva Constitución que ingresó al Congreso en marzo de 2018. La idea es hacer un debate más concreto con las opiniones de la ciudadanía respecto al proceso constituyente. Asimismo, utilizar esta herramienta que será detallada en la jornada de mañana en otros debates de leyes y consultas ciudadanas, como lo fue la utilizada en el debate sobre la Ley Nacional del Cáncer. Y con esta información nosotros nos despedimos. Les recuerdo que puede revivir todas las informaciones que marcaron esta jornada a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Los dejo también invitados a que se queden en el canal del Senado porque ya viene la entrevista de nuestro periodista Julio Escobar con el senador Jorge Pizarro. Temas como qué piensa sobre lo que sucedió con el INE, qué pasa también con la estabilidad financiera de nuestro país y todas las reacciones del UNASUR. No se lo pierda. Muy buenas noches.